Pues buenos días, soy Guille y os voy a presentar mi trabajo de fin de grado, que es un análisis filogenético de especies neotropicales de Breutelia. Breutelia es un género de musgos, en concreto perteneciente a la familia Bartramiaceae, una de las familias de musgos más diversas y reconocibles. Comúnmente se les conoce como musgos manzana por la forma de su cápsula. Existen 11 géneros en la familia Bartramiaceae. Se sabe que son abundantes en todo el mundo y que algunos géneros alcanzan más de 50 e incluso algunos más de 100 especies descritas, pero muy poco de ello se conoce a nivel evolutivo. En los últimos 20 años solo se han publicado dos estudios filogenéticos, que son estos dos, uno de 2003 y otro de 2012. Ambos emplearon tanto marcadores moleculares como morfológicos, es decir, por un lado secuenciaron genes específicos a partir del ADN y por otro midieron formas y tamaños, como la posición de la forma de las hojas en el tallo, la curvatura del margen, la forma de las células, el tamaño de las células a lo largo de la hoja, e incluso las paredes celulares, los pelos, ausencia de pelos. Y aquí es donde recae el problema. Bueno, aunque siempre se ha usado estos rasgos morfológicos, y de hecho es con lo que se identifican las especies de musgos a través de estas medidas, estos musgos de esta familia y sobre todo el género Breutelia son particularmente variables en aspecto. De hecho, en la misma población se puede confundir dos individuos como dos especies distintas o viceversa. Y ya desde los años 80, los briólogos más relevantes de la época señalaban la dificultad que supone identificarlas. A esto se le añade un segundo problema, y es que las secuencias genéticas escasean. En GenBank, la base de datos genéticos por excelencia, no existen secuencias para la mayoría de musgos. Sin embargo, es un proceso cada vez más sencillo conseguir estas secuencias porque es una metodología más accesible y más barata con el tiempo. Por todo esto, se propuso este estudio para aportar al vacío de información genética que hay en la familia. Y nos centramos en concreto en el género Breutelia porque es uno de los menos representados, ya que tiene casi 100 especies descritas, aunque además se centró en las especies neotropicales de Breutelia, en concreto las de Ecuador, en Sudamérica, porque fuera de Europa y Norteamérica los estudios florísticos en general son más escasos y al no haber suficiente material de referencia en los herbarios, son menos fiables. Entonces se empezó aportando información con 15 especímenes de Breutelia que se recogieron de páramos de los Andes, se identificaron por sus rasgos morfológicos, siguiendo claves y observándolos bajo lupa y microscopio, como es lo típico. Solo una, Breutelia acrisia, está representada en GenBank. Después se extrajo el ADN de cada musgo. Por PCR amplificamos tres marcadores distintos. ITS, que es del núcleo de la célula, y dos de los cloroplastos, que son RPL16 y TRNLF. Aunque no son las únicas que se usan en los estudios de musgos, ITS y TRNLF son de las más populares. Luego, en paralelo, se cogieron todas las secuencias posibles de Bartramiaceae de GenBank y se alinearon con las nuevas que habíamos obtenido y elaboramos esta matriz de los tres marcadores, además de varias matrices de combinaciones de dos marcadores. Como resultado se obtuvieron estos 4 árboles de varias combinaciones de marcadores de nuevo. Enseguida se ve que los valores de apoyo de las ramas más basales son bastante bajos en comparación con otros estudios de otros grupos de musgos. Sin embargo, sí que se ve que aunque si quitas un marcador u otro, varía mucho la posición de las ramas basales. Cuanto mayor es el número de marcadores, más elevado es el valor de apoyo, lo cual indica lo positivo que tiene esta técnica. Además, entre los 4 árboles siempre se mantienen constantes 3 hechos. El primero de todos es que hay 2 clados entre géneros que además son consistentes con el estudio pasado de 2012. Uno de ellos es Anacolia y Flowersia y el otro más grandecito es de 3 géneros, Conostomum, Philonopsis y Breutelia, que aquí llamo núcleo Bartramiaceae. La segunda constante en todos los árboles es que hay varias especies, incluso géneros enteros, que no son ramas independientes, sino que caen dentro de otros géneros distintos. Es el caso de Leiomela, que siempre nace dentro de Bartramia, y Fleischerobrion, que nace dentro de Philonopsis, además de una especie de Breutelia, Breutelia scoparia, que siempre cae dentro de Philonopsis también.
Por tanto, según estos resultados, deberían sinonimizarse y Breutelia pasaría a ser parte del género Philonopsis. O sea, esta especie de Breutelia en concreto pasaría a ser parte del género Philonopsis. El tercer resultado, que se mantiene en todos los árboles y que es el más sorprendente, es el de Bartramia, porque es un género que hasta ahora se pensaba que era monofilético. Sin embargo, este es el primer instante en el que se ve parafilético, es decir, las especies no se reúnen en una sola rama que excluya al resto de la familia, sino que siempre están desperdigadas por la base en ramas que necesariamente incluyen al resto de Bartramiáceas. Y en cuanto al caótico género Breutelia, pues no hay ninguna correlación entre la identificación a visu y el análisis filogenético. Aquí se ve que la misma especie está desperdigada varias veces en todo el género. Sin embargo, las nuevas secuencias sí que aportan 3 clados que no se conocían antes y que se mantienen en todos los árboles. Aquí los enumero del 1 al 3. Por tanto, una vez se reidentifiquen estos especímenes, que de nuevo es esperable que sea difícil la identificación, pues nos aportará información bastante valiosa de la evolución del género. En conclusión, hemos obtenido topologías consistentes con estudios pasados, además de nuevas topologías gracias a prescindir de los marcadores morfológicos, por ejemplo, la parafilia de Bartramia. Se ha quedado en evidencia que cuantos más marcadores moleculares se usan, mayor es la resolución filogenética porque mayores son los valores de apoyo, por tanto es una técnica beneficiosa. Y además hemos descubierto con las secuencias nuevas 3 clados nuevos de Breutelia, lo cual es bastante importante ya que había un enorme vacío de información y una vez se identifiquen estas especies con más precisión, pues tendremos información muy valiosa. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Genial, Guillermo. Muchas gracias. Gran trabajo de fin de grado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, y además, gracias que te has ajustado al tiempo perfecto. Vamos. Sí, me he entrenado para eso. Un reloj. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si la quiere escribir en el chat. Lisa tiene una pregunta, sí, la va a decir a voz viva. A viva voz. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pongo la cámara ya también de paso. Me ha encantado la charla y tenía curiosidad si habías observado incongruencia entre los marcadores, el marcador IPS nuclear y los marcadores de cloroplasto que has utilizado. Si cuentan historias, si hay relaciones que estén apoyadas, que sean diferentes entre las topologías. Sí, sí, totalmente. Se nota una gran diferencia entre el nuclear y los cloroplásticos. Sobre todo estos árboles de aquí, de hecho, los he puesto con las ramas a la misma altura, todas. En plan, acaban todos los nodos a la vez. Pero el propio análisis da las distancias de cada rama realmente según cómo varían de un género a otro. Y se ve que en los cloroplásticos todas las ramas están muy, muy juntas y hay conjuntos enteros de especies que, por ejemplo, dentro del género hay especies que están básicamente, parecen un peine, básicamente. Son una topología una politomía de varias, que están ahí todas juntitas. En cambio, en el ITS, como es más variable, pues sí que se ve un poco más de distancia y se ve que hay también variación. Quiero decir, aquí no lo he mostrado porque parte del punto de este estudio era ver que cuanto más marcadores, mayor resolución filogenética había, pero es cierto que el RPL16 y el TRNLF eran muy, muy distintos. Pero sobre todo porque son marcadores tan poco variables que al querer resolver topologías dentro de un género, entre especies muy, muy cercanas entre sí, pues se confunde un montón. Pero sí, desde luego se ven muchas diferencias. Solo una continuación y luego he visto que hay otra pregunta en el chat. Gracias. Si tuvieses recursos infinitos, ¿de dónde sacarías más información? Gracias. A ver,
Yo haría genomas enteros, desde luego, para poder, o sea, si pudiese, Me si tuviese gusta. todo el dinero del mundo, genomas, transcriptomas, lo que sea, para poder hacer ahí todo fino y además, si pudiese, vamos, iría yo mismo a Ecuador a ver todos los números posibles, pues cuantas más secuencias, incluso de la misma especie, mejor. Porque, por ejemplo, hay géneros aquí representados por una sola secuencia. Así que no se sabe si, por ejemplo, esta de aquí o este de aquí son realmente monofiléticos, igual son parafiléticos también, como Bartramia. Es que hay mucho que solo se puede saber añadiendo más y más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta rápida. Sara tiene 2 preguntas, de hecho. ¿Tienes alguna idea de qué pueden deberse las diferencias topológicas entre marcadores en la base del árbol? ¿Esa es una? Pues es un misterio, la verdad. O sea, yo creo que tendrá que ver con que son marcadores distintos y al final cada gen muta a un ritmo propio y sobre todo los nucleares, por lo menos el ITS, muta más rápido. Pero en este caso yo diría que más bien ha sido en la familia, en este caso concreto de musgos, ha sido porque se han diversificado muy pronto y con estas Bartramias aquí parafiléticas, pues ha habido un tiempo de especiación muy cortito en las bases, lo cual siempre hace que se confundan más frecuentemente, mientras que aquí en el núcleo ya han pasado varios millones de años, entonces ha dado más tiempo a que los cambios sean más percibibles por los algoritmos. Vale. Es la hipótesis. Ella también sugiere que si piensas que la no monofilia de Bartramia podría deberse a cuestiones metodológicas como los apoyos bajos y que quizá el escenario podría variar aplicando otras técnicas que den mayor resolución. Totalmente, es totalmente posible. De hecho, aquí añado como grupo, el grupo externo siempre es muy importante a la hora de hacer árboles filogenéticos. Y aquí he puesto como grupos externos 2 familias distintas. Yo creo que si eh, sería lo idóneo sería además de meter más especies de Bartramiáceas para aumentar la resolución dentro de la familia, añadiría más grupos externos dentro de la clase Bryopsida, que es donde está esta familia, para ver si realmente es monofilética y si Bartramia realmente es o no monofilética. Vale, genial, gracias. Pues muy bien, yo creo que vamos a cambiar al siguiente orador. Ya está. Nada, que estaba escribiendo. Interesante, muchas gracias. Sí, felicidades por el gran trabajo. Gracias.